Bienvenidos a una dosis jurídica tendiente a la preparación del examen comprensivo de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el Código Orgánico General de Procesos. Empezaremos señalando qué es un código, por qué es un código o por qué le conocemos como código. Decimos que es un código porque reúne sistemáticamente en un solo cuerpo de ley varias leyes dispersas. Ahora orgánico. Esto es porque regula el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. General, porque pretende evitar la dispersión de diferentes normas de procedimiento, excepto las penales, en un cuerpo legal sistemático. Y de procesos o procesos, porque todas las normas que recopila e integra son de naturaleza procedimental, adjetivas y de ejecución. El Código Orgánico General de Procesos tiene 5 libros, los mismos que son las normas generales, la actividad procesal, las disposiciones comunes a todos los procesos, de los procesos y de ejecución. En ese sentido, vamos a decir que el Código Orgánico General de Procesos regula la actividad procesal en todas las materias, excepto en la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso. Entonces, volvemos a repetir, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos regula la actividad procesal en todas las materias, excepto en constitucional, electoral y penal. Este código nace para estandarizar los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es un camino que tomamos para llegar a un fin. En ese sentido, tenemos el procedimiento sumario, el procedimiento ordinario, el procedimiento ejecutivo, el procedimiento monitorio, independientemente del que sea, ¿no? Y proceso es, en cambio, el conjunto de pasos sistematizados que nos permite llegar a ese fin, que nos permite llegar a esa sentencia dentro del proceso judicial. Aquí muchos hemos escuchado del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? No es más que la observancia de las normas jurídicas dentro de un proceso judicial. El ámbito de aplicación del Código Orgánico General de Procesos es el laboral, el contencioso tributario, el mujer, niñez y adolescencia, inquilinato, contencioso administrativo, el civil, entre otros. De esta manera, vamos a hablar sobre los principios rectores del Código Orgánico General de Procesos. ¿Pero qué son los principios? No son más que normas que sirven para aplicar el derecho, directrices de normas jurídicas, o sea, algo que nos permite direccionar, ¿no? Estas se encuentran previstas en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos. En este último están estipulados desde el artículo 3 al artículo 8. Tenemos la dirección del proceso, la oralidad, el impulso procesal, la inmediación, la intimidad, la transparencia y la publicidad. La dirección del proceso no es más que cuando el juzgador ejerce la dirección de este proceso, ¿no? Controla las actividades de las partes procesales y evita que se realicen dilaciones innecesarias. En cambio, la oralidad, tomemos en cuenta que el sistema oral se realiza en todas las instancias, fases y diligencias. El impulso procesal va de acuerdo o conforme con el sistema dispositivo. ¿Qué significa esto? Que le corresponde a las partes impulsar el proceso. La inmediación es el desarrollo de los actos procesales con todas las partes procesales. La intimidad es el manejo adecuado de los datos personales, ¿no? La transparencia y publicidad, hablamos de que la justicia es pública, con excepciones para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona. Asimismo, hablamos de principios como el de celeridad, ¿no? Que significa que los procesos se realicen sin dilaciones,
rapidez en todos los tiempos que estén estipulados dentro del código, ¿no? La economía procesal habla de que se obtenga mejores resultados con un mínimo de intervención, ¿no? La concentración, la celeridad, o sea, va de la mano con estos otros principios. El principio dispositivo es el impulso procesal de las partes, ya habíamos hablado con anterioridad. El principio de concentración significa mayores actos procesales en menores diligencias. El principio de eficacia significa respetar las etapas y plazos, evitando dilaciones y extensiones. El principio de gratuidad significa que todo proceso es gratuito, excepto, por ejemplo, las cosas procesales que están establecidas en la ley, ¿no? El principio de contradicción es replicar los argumentos, las pruebas, o sea, contradecir, poder defenderse. El principio de simplificación significa procesos sin formalismos, ágil y eficiente. Y el de uniformidad, que a cada diligencia le corresponde un procedimiento especial. Muy bien. En ese sentido vamos a hablar de lo que es la competencia dentro del Código Orgánico General de Procesos. Pero antes de eso, tomemos en cuenta lo que es la jurisdicción, que no es más que la potestad de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado. La competencia está dentro del artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial y viene dado en materia, territorio, grados y persona. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de materia civil, de materia laboral, de materia de la familia, mujer, niñez y adolescencia. Hablamos, por ejemplo, del inquilinato, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de territorio, hablamos, por ejemplo, parroquial, digamos, perdón, cantonal, provincial, nacional, ¿no? Cuando hablamos de grados, unidades de primer nivel, la Corte Provincial, la Corte Nacional, ¿no? Y cuando hablamos de personas, estamos haciendo referencia al fuero que tienen ciertas dignidades más que todo, como por ejemplo el alcalde tiene un fuero de corte provincial, el presidente tiene un fuero de corte nacional, ¿no es cierto? Para continuar, vamos a hablar que la competencia, existen tres clases de competencia: la competencia territorial, la competencia concurrente y la competencia excluyente. Pero, ¿qué es la competencia territorial? Esta está establecida dentro del artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos y señala que será competente en razón de territorio y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga domicilio la persona demandada. O sea, donde esté el demandado, ahí es competente el juzgador, ¿no es cierto? Además, que la persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandado en cualquiera de ellos. Y la persona que no tenga domicilio fijo podrá ser demandada donde se le encuentre. Al hablar de personas jurídicas, decimos que será competente el juez donde existan establecimientos, agencias, sucursales y oficinas de mencionadas empresas. En cambio, la competencia concurrente significa que, además del juzgador del domicilio de la persona demandada, será también competente a elección de la persona actora, el lugar donde debe hacerse el pago, dónde se celebró el contrato, dónde está la cosa inmueble, dónde se causaron los daños, dónde se generó el daño ambiental y dónde se haya administrado los bienes ajenos. La competencia excluyente, artículo 11 del Código Orgánico General de Procesos, nos habla que serán competentes para conocer ciertas acciones los jueces del domicilio del trabajador, del lugar donde está la cosa de la que se refiere la demanda, el último domicilio del causante y donde se abra la sucesión, partición, herencia, testamentos y el domicilio del pupilo. En este sentido también se generan conflictos de competencia, que pueden ser conflictos positivos y conflictos negativos. Un conflicto positivo es cuando los dos juzgadores dicen ser competentes. En cambio, el conflicto negativo de competencia
se da cuando los dos juzgadores niegan ser competentes para cualquier proceso o causa, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando este conflicto se suscita en el primer nivel, quien resuelve es la Corte Provincial. Si se suscita dentro de las Cortes Provinciales, quien resuelve es la Corte Nacional. De generarse un conflicto de competencia en la Corte Nacional, quien resuelve es otra sala de la Corte Nacional, ¿no es cierto? El conflicto en ningún caso deberá superar el término de 10 días. Mientras dure este conflicto, el proceso principal estará suspendido. De la resolución de este conflicto de competencia no cabe ninguna clase de recurso. Ahora, dentro del conflicto de competencia entre órganos administrativos, hablamos que deben remitir para que resuelva quién, el contencioso administrativo, para lo cual existe un término de 3 días para que la entidad notificada presente sus argumentos. Y el juzgador del tribunal resolverá hasta en 10 días. Hasta aquí esta dosis jurídica. Estaremos para la próxima ocasión con un nuevo tema.